Chicos, buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar ya con la semana 4. Y en la semana 4 son 3 temas importantes: funciones mentales superiores y sistemas límbicos, también la función sensitiva y líquido cefalorraquídeo. El tercer tema lo vamos a dejar para la próxima semana, para un domingo, ya que el tema 5 es como que demasiado corto. ¿Ya? Entonces, ahí podemos terminar lo que sería lo del líquido cefalorraquídeo. Entonces empezamos hablando acerca de las funciones mentales superiores y los sistemas límbicos, ¿ya? Cuando hablamos de las funciones mentales superiores, básicamente vamos a hablar acerca del lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, ¿verdad? Entonces, también lóbulo occipital. Ya, el lóbulo frontal está compuesto, se puede decir, por una corteza motoria primaria, o también llamada área 4, que básicamente está delante de la cisura de Rolando, y lo que hace es encargarse de ¿qué cosa? Del movimiento voluntario. También tenemos un área premotora, o también denominada área número 6, que se encarga de movimientos dirigidos del cuerpo, ¿ya? Y esta área premotora, o área número 6, también se divide a su vez en un área ventral y dorsolateral, en una corteza motora suplementaria y en un campo ocular frontal, y también en un área de Broca, ¿ya? Entonces, el área ventral y dorsolateral básicamente son los que inician el plan motor en respuesta de un estímulo sensitivo, ¿no? Cuando hay un estímulo sensitivo, básicamente nuestro plan motor, el que hagamos, no está relacionado directamente con este área ventral y dorsolateral. En la corteza motora suplementaria es básicamente la que se encarga de ¿qué cosa? El aprendizaje y de la ejecución de un plan, ¿ya? Es decir, una secuencia motora que sea coordinada, ¿ya? También tenemos un campo ocular frontal, ¿ya? Que se encarga de la mirada conjugada. También tenemos el área de Broca, ¿ya? Cuando ustedes les hablen del área de Broca, acuérdense más que nada, Broca, ¿no? Hablar, ¿verdad? Broca, boca, hablar, relacionado con el habla. Entonces, esta área de Broca está básicamente relacionada con los programas motores requeridos para el habla, ¿ya? Y vamos a ver más adelante otra área que también está relacionada con el habla, que es el área llamada Wernicke, ¿ya? Pero la Wernicke se encarga de la comprensión del habla. En cambio, el área de Broca se encarga de articular. Es decir, si una persona sufre una lesión a nivel de esta área de Broca, ¿qué es lo que generaría? Generaría, por así decirlo, que se olvide de cómo hablar. Pero si tú le hablas, ¿no? Te va a comprender todo lo que tú dices, pero al momento de expresarse no lo va a saber hacer. Entonces, esta va a producir ¿qué cosa? Una fascia no fluente, es decir, una incapacidad ¿para qué? Para poder comunicarse, ¿ya? Entonces, también tenemos un lóbulo prefrontal, ¿ya? Y también tenemos diferentes cortezas. Por ejemplo, la primera es la dorsolateral prefrontal, que se encarga de ¿qué cosa? De funciones ejecutivas, como son ¿qué cosa? La planificación, la resolución de problemas, también ahí está la memoria operativa, la atención, sentido de humor y comportamiento. También tenemos la corteza orbitofrontal, que se encarga básicamente de las emociones, ¿ya? Cuando decimos emociones también hablamos de cierta conducta, ¿verdad? Cierta conducta social. Entonces, también está relacionada con la inhibición. ¿Qué pasaría si hay una lesión a nivel de la corteza orbitofrontal? Se produciría, ¿qué cosa? Una desinhibición, es decir, habría como hablamos de emociones, habría, ¿qué cosa? Una conducta de tipo impulsiva, ¿verdad? Una labilidad de repente emocional, o tal vez una hipersexualidad. También tenemos una corteza mesial prefrontal, ¿ya? Y esta es principalmente la que se encarga de la motivación. Es decir, ¿qué pasaría si hay una alteración en esta corteza mesial, ¿ya? Esta alteración es llamada como abulia, y es prácticamente todo lo contrario a la motivación, sería la falta de voluntad o energía para realizar algo, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. También tenemos el lóbulo parietal, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿qué cosa? La corteza somatosensitiva primaria, la corteza somatosensitiva secundaria y la corteza de asociación somatosensorial, ¿ya? Dentro de la corteza somatosensitiva primaria es básicamente donde se va a llevar a cabo el tacto, la vibración, la posición articular y la localización de los estímulos. Y esto más adelante van a ver que se va a relacionar bastante.
en el segundo tema de esta cuarta semana. ¿Ya? También tenemos la corteza somatosensitiva secundaria, que está relacionada con sensaciones de dolor, ¿no? Y con la temperatura. Y también tenemos la corteza de asociación somatosensorial, que básicamente se encarga de la discriminación de dos puntos, ¿no? Básicamente eso. Y tenemos algunos nombres, por así decirlo, ¿ya? Que corresponden a la capacidad, por ejemplo, de percibir y reconocer los signos que trazamos a nivel de la piel, y esto es llamado como grafestesia. Es decir, todos nosotros, ¿no? Podemos decir que tenemos grafestesia, es decir, es un estado normal, ¿no? Es nuestra capacidad, ¿no? De percibir y reconocer estos signos que son trazados en nuestra piel. Por ejemplo, si dibujamos una X en la espalda, o sea, lo sentimos, ¿no? Y también tenemos otra capacidad importante que está relacionada con la corteza de asociación somatosensorial, que es la estereognosia, que es básicamente reconocer un objeto mediante el tacto, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros agarramos, ¿no? una tijera cerrando los ojos, vamos a reconocer efectivamente que es una tijera. Entonces, básicamente se refiere a eso, la estereognosia. Y acuérdense que la grafestesia es, por ejemplo, si hacemos unos signos trazados a cualquier nivel de la piel, ¿no? Por ejemplo, espalda, pies, manos, ¿no? Entonces, básicamente eso. ¿Ya? Y como hablamos de discriminación de dos puntos, podemos decir que está relacionado con ¿qué? Con una estimulación de tipo simultánea, ¿verdad? Ya. También hablamos de qué cosa, un hemisferio dominante que se da en el lado izquierdo, ¿ya? Y una alteración en este hemisferio dominante produciría qué cosa, una agnosia táctil. Esta agnosia táctil es la incapacidad para reconocer o identificar las informaciones que van a llegar a través de los sentidos, ¿ya? Y la acalculia, como ustedes saben, acalculia, cálculos, ¿no? Matemática, entonces es la incapacidad para comprender qué cosa, los conceptos matemáticos, ¿ya? También tenemos la agrafia, como dice agrafia, sin grafia es sin escribir, ¿verdad? Sin escribir, entonces es la incapacidad, ¿para qué? Para expresar nuestras ideas y pensamientos por escrito. También tenemos la lexia, ¿verdad? ¿Qué significa lexia? Sin lexia, ¿verdad? Sin leer. Entonces es la pérdida total o parcial de la capacidad de leer. También tenemos la fascia de tipo transcortical o de conducción, ¿ya? Y otras apraxias también que genera justamente la alteración en este hemisferio dominante. También tenemos en el hemisferio dominante, que es no dominante, que es al lado derecho, ¿ya? Que va a estar relacionado directamente con varias alteraciones, ¿no? Ya que va a producir, ¿qué cosa? Una anosognosia. Esta quiere decir más que nada cuando no se va a tener una percepción de los déficits que uno tiene, ¿verdad? En cambio, también tenemos la praxia, ¿ya? Y la praxia más que nada se da cuando una persona tiene una incapacidad de llevar a cabo tal vez algunas tareas o movimientos cuando se les pide. También tenemos la heminegligencia, que básicamente es la dificultad de detectar, ¿no? De detectar, atender o responder a los estímulos que están en el campo contrario de la lesión. Es por eso que le dicen también como que una vista a medias, ¿ya? Porque cuando se tiene esta heminegligencia, discriminamos todo lo que está al lado contrario de la lesión, ¿ya? Eso básicamente. Por ejemplo, si tenemos una lesión al lado del hemisferio derecho, como ya les había mencionado, ¿qué pasaría? Omitimos, ¿qué cosa? El campo izquierdo, ¿no? Entonces, de eso más que nada trata la heminegligencia. ¿Ya? También tenemos el lóbulo temporal, va a estar compuesto de ¿qué? Tenemos una corteza auditiva primaria, ¿ya? ¿Qué pasaría si el daño es unilateral? Va a haber una dificultad para localizar el estímulo, y si el daño es bilateral, va a haber una total pérdida de la audición, ¿verdad? También tenemos área de asociación productiva, ¿ya? Que lo que produce es la agnosia auditiva. ¿Qué es la agnosia auditiva? Es la incapacidad que vamos a tener de reconocimiento ante los estímulos que va a recibir, ¿qué cosa? Nuestra vía auditiva, ¿ya? El área de Wernicke, como ya les había mencionado, ¿ya? ¿Qué cosa es? La comprensión, ¿verdad? Comprensión del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que produciría una alteración en el área de Wernicke? Se podría decir una fase afluente, ¿no? Entonces,
¿Por qué una afasia fluente? Porque el paciente te va a poder hablar, ¿ya? Pero más no te va a poder comprender, ¿ya? Entonces eso básicamente, acuérdense del área de Broca, es la capacidad, ¿no? Está relacionada con la capacidad que tenemos de hablar, ¿verdad? De hablar. Entonces el área de Wernicke de comprender, ¿ya? De comprender qué cosa, el lenguaje. Ya, muy bien. Entonces también tenemos un lóbulo temporal mesial y lateral, que está relacionado básicamente con la memoria, ¿ya? Entonces, si decimos que está relacionado con la memoria, ¿qué es lo que ocasionaría su alteración? Una amnesia, ¿ya? Amnesia. Entonces, más adelante vamos a hablar también de las amnesias y de la memoria. También tenemos el lóbulo occipital, como ustedes saben, el lóbulo occipital con qué está relacionado con la vista, ¿verdad? Entonces tenemos también una corteza visual primaria, que es el área 17, y una área de asociación visual. ¿De qué se encarga el área, o la corteza primero, ¿no? La corteza visual primaria. Se encarga de codificar la percepción y convertirla en visión, ¿no? Es decir, de cómo captarla, ¿no? Mientras el área de asociación visual, como dice su nombre, asociación, se encarga de qué cosa, de integrar toda esta información visual y compararla con qué, con unas experiencias previas que ya hemos tenido. Entonces eso básicamente, y siguiente diapositiva. Entonces también tenemos algunas funciones mentales superiores. Cuando hablamos de las funciones mentales superiores, básicamente nos referimos a quiénes, a la atención, a la memoria, ¿no? A todas esas funciones que nos hacen, se podría decir, únicos, ¿no? Ya. Entonces, empezamos con la atención, ¿ya? ¿Qué es la atención? Como ustedes saben, es la capacidad que tenemos nosotros para mantener el enfoque en un determinado estímulo, ¿verdad? Pero ¿cómo mantenemos este enfoque? De una manera selectiva, ¿verdad? Discriminamos el resto y solamente nos concentramos en eso. Entonces, eso es algo importante. También tenemos, ¿no? Que dentro de la atención vamos a encontrar qué cosa, algunos conceptos importantes como qué es la percepción de un nuevo estímulo, ¿verdad? Que se lleva a cabo a través de diferentes áreas sensitivas, como son el colículo superior, el pulvinar, los campos visuales frontales, ¿ya? También tenemos el enfoque de atención, que es lo que ya mencionamos al principio, que es enfocarse qué cosa, en un estímulo, ¿verdad? E inhibir otros estímulos. También tenemos que el estriado, ya el estriado va a estar encargado de qué, de una función moduladora, y el tálamo se va a encargar de qué, del mantenimiento de la conciencia, ya, específicamente los núcleos reticulares, ya. Entonces eso básicamente es aquí lo correspondiente a atención. También hablamos de la atención y un componente espacial, ya, ahí hablamos de una dominancia hemisférica, ¿ya? Y primero hablamos de qué cosa, el hemisferio no dominante, es decir, el derecho, que se encarga de la atención espacial de ambos lados, y el hemisferio dominante, ¿ya? Es decir, el izquierdo, que solo se encarga de qué cosa, de la atención del lado contralateral, o sea, del derecho, ¿no? Eso es lo que básicamente también vimos en la otra alteración. Entonces, ¿qué es lo que produciría su alteración? ¿Se acuerdan que hace rato la mencionamos? La heminegligencia, ¿verdad? La heminegligencia. Es como tú discriminas un lado, ¿no? Que está a todo lo contrario al lado de la lesión, ¿no? Por ejemplo, si está el hemisferio derecho, discriminas todo lo que está al lado izquierdo, ¿no? También tenemos otra alteración que es la anosognosia, que es cuando el paciente ignora el déficit que presenta, ¿ya? Muy bien, entonces ahora hablamos de otra función importante, que es el lenguaje, ¿ya? El lenguaje que ustedes ya saben más o menos, ya saben el concepto, ¿no? Del lenguaje. Entonces, podemos hablar también de algunas alteraciones que se va a dar a nivel de esta función. Por ejemplo, la afasia es la alteración del lenguaje, ¿ya? También es definida como la pérdida total o parcial de los procesos que van a regular tanto la información, ¿no? Cómo nosotros interpretamos esta información y cómo formulamos, ¿verdad? Los símbolos del lenguaje. Entonces, también tenemos la disartria, ¿ya? Que es la alteración del habla, ¿ya? Y dentro de los nervios craneales involucrados, es decir, dentro de la neuroanatomía, vamos a encontrar que el lenguaje debe estar involucrado con ¿qué? Con el nervio número 5 o trigémino, ¿no? Para la masticación y apertura oral, el facial, ¿no? La expresión de la cara,
también el vago o el hipogloso, ¿no? Para el control de la lengua, ¿ya? Y el glosofaringio, ¿con qué? Con el paladar blanco, con el paladar blando, la faringe y la laringe. Muy bien, entonces aquí hablamos de nuevo, como ya les había mencionado, cuando hablamos de lenguaje hablamos de dos áreas específicas, ¿verdad? El área de Broca, ¿qué cosa es? La expresión del lenguaje, ¿verdad? Y el área de Wernicke, que es la comprensión de ese lenguaje. Entonces, básicamente eso, ¿ya? Y tenemos un fascículo importante, que es el fascículo arcuato, que es el encargado de relacionar ambas áreas, ¿no? Entonces, listo. Siguiente diapositiva, también hablamos de cómo la función del lenguaje va a estar preferiblemente en el hemisferio dominante izquierdo, ¿ya? Y también vamos a ver en el lenguaje un nivel emocional, ¿ya? Un nivel emocional, ¿ya? Es decir, por ejemplo, se puede maldecir, ¿no? Con este nivel emocional que tenemos en el lenguaje. El nivel automático es que podemos repetir, por ejemplo, varias veces una misma palabra, ¿no? También tenemos estereotipias verbales, como por ejemplo, decir buenas noches, buenas tardes, ¿no? Básicamente eso. También es importante hablar de las parafasias, que tenemos dos tipos, las parafasias literal y la parafasia semántica. La parafasia literal es cuando se sustituye una letra por otra, ¿ya? Y la parafasia semántica es cuando se sustituye una palabra por otra, ¿ya? Son alteraciones que se dan a nivel del lenguaje, ¿ya? Y lo normal, o sea, la fluencia normal del lenguaje es decir entre 100 a 115 palabras por minuto, ¿ya? Y cuando hay afasia, ¿ya? Obviamente no se respeta eso, ¿no? Y eso ocurre cuando, ¿qué? Cuando ocurre un daño en donde, en el área de Broca o en el área de Wernicke, en el área de Broca, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. También hablamos de la comprensión, ¿no? La comprensión, por ejemplo, en el caso de la evaluación, ¿no? Para hacer la evaluación de un paciente, le podemos decir que, por ejemplo, realice algunas acciones simples, ¿no? Levantar el pie, levantar la mano, ¿no? ¿Qué más? Doblar, por ejemplo, ¿no? Doblar el pie, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente eso. En la denominación, también esta forma parte de la evaluación del lenguaje, y esta consiste en enseñar objetos comunes, ¿ya? Y preguntarles para qué sirven, ¿ya? También nombrar diferentes ítems por categoría, por ejemplo, memorización, ¿no? Se podría decir, ¿no? De un número, ¿no? De 9 dígitos, entre otros. Entonces también hablamos de la repetición, que también es un método de evaluación, ¿ya? Y es también muy importante. Tenemos la manipulación fonémica, que es la repetición de pares de sílabas, y la manipulación de parte fonética o silábico, que es la repetición de las sílabas, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Entonces eso básicamente, y también tenemos manipulación de unidades lexicales, ¿ya? Que es la repetición de, ¿qué? De palabras, y la manipulación de combinaciones de sintagmas, que es la repetición de frases, ¿no? Sintagmas, frases. Entonces, básicamente eso. También hablamos de algunas afasias, ¿ya? De algunas afasias, ¿ya? Que se van a dar, ¿no? Y, por ejemplo, en la evaluación, lo que vamos a hacer es preguntarle, ¿no? Al paciente, o preguntarle, por ejemplo, que si puede repetir esto, ¿no? Que lo repita, y si tú ves que efectivamente lo repite, ya, se va a decir que es fluente. Y si no lo repite, también vamos a evaluar si es fluente o no es fluente. Entonces, dependiendo de eso, vamos a hablar también qué tipo de componente va a estar afectado, ¿ya? Y aquí, como ven en la tabla, es como un resumen de de todas las alteraciones que vamos a ver. Por ejemplo, si vemos una afasia, ya una afasia perisilviana, podemos decir que el paciente no ha repetido. Entonces, si no repite, recién ahí vamos a evaluar si es fluente o no, ¿ya? Y si es fluente o no, ya, a partir de eso recién vamos a determinar con qué tipo de afasia o con qué tipo de alteración va a estar relacionado. Por ejemplo, ustedes ven acá, en la afasia de Wernicke, ¿qué es lo que pasa?
si nosotros deducimos, ¿no? Si nosotros deducimos también, en la fascia de Wernicke, el paciente tiene una alteración en el área de Wernicke, entonces no va a comprender. Si no comprende, no repite, pero como funciona su área de Broca, sí va a ser fluente, ¿verdad? Entonces, nosotros así como que deducimos un poco más con lo que ya habíamos mencionado. También tenemos la fascia de conducción, donde no repite, si es fluente y si comprende. Si tal vez hay una lesión global, es decir, una alteración en dónde, en Wernicke, en Broca, en fascículo arcuato, entonces, ¿qué va a hacer el paciente? No va a repetir, no va a ser afluente y no va a comprender. También tenemos una fascia de Broca, ¿ya? Donde el paciente, ¿qué cosa? Como no puede hablar, por así decirlo, se olvida de cómo hacerlo, ¿ya? No repite, no es fluente, pero sí te va a comprender, ¿ya? Como no tienen dañado el área de Wernicke, sí te va a comprender. Entonces, eso básicamente. Y si, por ejemplo, el paciente repite, ¿ya? Si el paciente repite, podemos decir qué cosa, que tiene intacto el área de Wernicke, de Broca y el fascículo arcuato, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a tener algunas alteraciones con las cuales la vamos a relacionar, ¿ya? La transcortical sensorial, la fascia anatómica y la transcortical mixta, ¿ya? Entonces, básicamente eso. También hablamos de afasias transcorticales, ¿ya? Y aquí podemos decir qué cosa, que la repetición va a estar preservada, ¿ya? Y aquí tenemos la ecolalia, que es repetir palabras, ¿ya? Y la repetición también va a ser mejor que en el lenguaje espontáneo. Y tenemos también diferentes alteraciones, ¿ya? También tenemos otras afasias, como son las afasias subcorticales, ¿ya? Donde va a haber generalmente daño en dos localizaciones anatómicas. Por ejemplo, en la estriato capsular, ¿ya? Que lo que produce es una habla, por así decirlo, disartria, ¿no? O nominación pobre, o también una fascia talámica, donde el daño se da a nivel de la parte posterior y lo que produce es una comprensión y nominación pobre, ¿ya? Entonces eso básicamente. También vamos a tener alteraciones relacionadas con el hemisferio no dominante, es decir, el derecho, ¿ya? Donde lo que va a pasar es que se va a alterar el ritmo y la prosodia, ¿no? Cuando hablamos de la prosodia, hablamos de la parte emocional del lenguaje, ¿ya? Entonces, básicamente eso. ¿Ya? Es decir, si tenemos un paciente con alteración en el hemisferio no dominante, es decir, derecho, como dijimos que se ven alterados el ritmo y la prosodia que es el estado emocional. Si por ejemplo le contamos un chiste, no se va a reír, ¿no? Entonces básicamente eso. Listo. Entonces, hablamos ahora sí de la memoria y aprendizaje, ¿ya? ¿Qué era el aprendizaje? Adquirir nueva información, y la memoria es cómo persiste toda esta información nueva, ¿no? Y esta está relacionada directamente ¿con qué? Con la evocación. ¿Qué es la evocación? La evocación es recordar, ¿verdad? Recordar, ¿ya? Entonces, hay que decir que la memoria se va a dar por un proceso, ¿ya? Uno de ellos es el primero, bueno, en la codificación, posteriormente, ¿qué cosa? El almacenamiento. El almacenamiento se da gracias al sistema límbico, y la evocación, que como ya les dije, evocar es lo mismo que recordar, y sirve ¿para qué? Para que el aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? Los nuevos conocimientos pasen a la memoria de largo plazo. Entonces, básicamente eso. También tenemos diferentes clasificaciones, ¿ya? La primera es la clasificación según el tiempo de duración de cada una. Y ahí tenemos la instantánea, o se puede decir rápida, que dura menos de un segundo. También tenemos la inmediata, o la de corto plazo, que va de segundos a minutos. También tenemos la intermedia, que va de minutos a horas, y la tardía, que dura días, meses o años. Entonces, cuando decimos días, meses o años, ¿de qué hablamos? De largo plazo, ¿verdad? Entonces, cuando les hablen de memoria, ustedes acuérdense que tenemos otra clasificación importante, que es la declarativa y la no declarativa. La declarativa es también llamada explícita, y la no declarativa es también llamada no explícita, es decir, implícita. Pero ¿cuál es la diferencia de las dos, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia entre declarativa y no declarativa? Ya, la declarativa, como dice su propio nombre, explícita, que es algo explícito, que tú, como dice explícito, algo que tú puedes explicar, algo que tú puedes
explicar solamente con palabras, ¿ya? Entonces, cuando tú puedes explicar solamente con palabras, decimos o estamos hablando de quiénes, de la memoria episódica y la memoria semántica. ¿Qué es la memoria episódica? Episódica, episodios. ¿Episodios de quién? De ti mismo. Episodios que están relacionados con ¿qué? Con recuerdos o experiencias personales que va a tener cada uno, ¿ya? Y la memoria semántica, viene de conceptos, ¿verdad? Viene de conceptos. Entonces es todo lo relacionado a una información, información nueva, ¿no? Información nueva de tipo conceptual. Y la memoria procedimental o no explícita o implícita es algo que nosotros, es todo lo contrario a lo explícito, es algo que nosotros no podemos explicar con palabras, ¿ya? Es algo que nosotros no podemos explicar con palabras. Entonces, ustedes por ejemplo, ya, ustedes, si recuerdan, ¿ya? Si recuerdan, cuando tú le enseñas a una persona a montar bicicleta, no le puedes enseñar solamente con palabras, sino que tienes que explicarle cómo se hace. Entonces, cuando tú le explicas cómo se hace, lo que estás haciendo es utilizar, ¿qué cosa? Tu memoria de tipo procedimental, es decir, tu memoria no declarativa. Estamos diciendo no declarativa, la memoria no explícita, es decir, implícita, ¿no? Entonces, básicamente eso. Ya, creo que eso viene, no sé, en su seminario, creo, no me acuerdo, pero te preguntaba bastante de la memoria. Entonces, básicamente eso, ¿ya? Acuérdense, declarativa, no declarativa, declarativa explícita, no declarativa implícita. No declarativa es lo que tú no puedes explicar con palabras, exactamente, ¿no? Lo tienes que, más que nada, hacer o decir o mostrar. Por ejemplo, montar bicicleta, ¿ya? Ensayos, por ejemplo, un baile no le puedes enseñar a una persona con palabras, sino le tienes que mostrar, tienes que hacer una acción, ¿no? Para que te pueda comprender mejor. Entonces eso básicamente, ya, memoria episódica relacionada con ¿qué? Con experiencias personales, ya, con experiencias personales. También el tiempo de almacenación va de minutos a años. Van a estar estructuras relacionadas con ¿qué? Con memoria declarativa, como ya habíamos mencionado. Y ¿qué pasaría si se afecta a nuestra memoria episódica? Lo que ocasionaría sería una demencia, ¿verdad? Una demencia. ¿Ya? También tenemos la memoria semántica, que ya dijimos, que guarda ¿qué cosa? Semántica, información de tipo conceptual, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, yo me acordaba siempre con semántica de un diccionario y decía, tal palabra y su concepto. Entonces, eso es algo muy importante para que más que nada no lo olviden. Entonces, ya son hechos basados en información y vamos a tener que van a haber estructuras anatómicas comprometidas, ya, como son los lóbulos temporales, y se va a afectar esta memoria cuando va a haber tumores de tipo temporal, o tal vez una encefalitis o una enfermedad de Alzheimer, ya, eso es algo muy importante. Entonces, ya les había mencionado acerca de la memoria procedimental o implícita, que es básicamente aquello que, mira, como dice acá, no depende de la memoria episódica, funciona a nivel inconsciente y hay ensayos repetidos, ¿verdad? Entonces, es automática porque se guardan, ¿qué cosa? Habilidades, ¿no? Por ejemplo, el montar bicicleta, el bailar, ¿no? Ya sea habilidades cognitivas o conductuales, ¿ya? Entonces, tenemos algunas estructuras involucradas, ¿ya? Como son el área suplementaria motora, núcleos de la base, cerebelo, ¿ya? Y si se afecta esta memoria, generalmente va a estar relacionada ¿con qué? Con la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Con la enfermedad de Huntington, y también se va a ver en una degeneración de tipo olivopontocerebelosa. Entonces, básicamente eso. Cuando hablamos de memoria de trabajo, su sinónimo es memoria de corto plazo también, ¿ya? Entonces, esto, ¿qué significa? Como ya habíamos mencionado, que su tiempo de almacenamiento va de ¿dónde? De segundos a minutos, ¿verdad? Entonces vamos a tener diferentes áreas comprometidas, como por ejemplo son el área de Broca, el área de Wernicke, y áreas de asociación visuales y corteza prefrontal, ¿ya? Y vamos a tener también implicados, que va a estar implicado en la memoria, ¿ya? Es algo importante. Y ya, básicamente sería todo eso en relación a la memoria. Siguiente diapositiva. Ya, ahora sí hablamos de lo que sería agnosia, ya, agnosia. Cuando hablamos de agnosia, básicamente nos referimos a no conocer, ¿ya? Y es la incapacidad de qué cosa, de comprender acerca de un significado, una importancia o un sentido de un estímulo.
Entonces, vamos a tener diferentes tipos de agnosia, por así decirlo. Tenemos la agrafoagnosia, que consiste, como lo ven acá en sus iniciales, agrafo, ¿no? Símbolos, ¿verdad? Es decir, no reconocer qué cosas, símbolos trazados en la piel. La prosagnosia es la que no reconoce rostros. La autotopagnosia es cuando el paciente no identifica, no localiza o no se orienta sobre las partes de qué cosa es su mismo cuerpo, ¿ya? También tenemos la anosognosia, que es cuando alguien, o sea, un paciente o nosotros mismos tal vez no reconocemos nuestro déficit. Entonces, eso básicamente es también una alteración. ¿Ya? Entonces, también hablamos de la praxia. ¿Ya? La praxia viene a ser qué cosa? La incapacidad para realizar un movimiento voluntario. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, la ideatoria, que es un trastorno en el plan de acción ideativo, donde va a haber qué cosa, una incapacidad para realizar una serie de actos. Es decir, por ejemplo, si preparamos una torta, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿con qué se va a asociar esta alteración? Con una inhabilidad para entender cómo se utilizan ciertos objetos, ¿ya? Entonces, también tenemos otra que es la idiomotora, que es un trastorno en el cual no se va a poder, ¿qué cosa? Ejecutar acciones, como por ejemplo podrían ser algunos gestos, ¿no? Como son el saludo, entre otros. Entonces aquí lo que hace es que se altere el hemisferio dominante parietal izquierdo, ¿ya? Entonces eso básicamente, también tenemos lo que sería la mielocinética, que es cuando se presenta una alteración predominantemente ejecutiva, ¿ya? Es decir, se va a alterar qué cosa, la fineza de los movimientos. También tenemos la constructiva, que es cuando se produce una lesión de cualquiera de los dos hemisferios, ¿ya? También tenemos la bucofacial, es decir, por ejemplo, cuando hay una alteración, ¿no? Y no puede generar movimientos como, por ejemplo, sacar la lengua, moverla hacia arriba, ¿no? También tenemos la apraxia de vestir, que ustedes ya lo pueden deducir, y la apraxia de Bunz, que está relacionado con ¿qué? Con la marcha, ¿ya? Es decir, se pierde la capacidad, ¿no? Se pierde la capacidad de saber cómo generar tal vez una caminata, o sea, cómo caminar, ¿ya? Entonces, también es importante hablar de eso. También hablamos del juicio, ¿ya? El juicio está relacionado con una región orbitofrontal. También tenemos aquí la abstracción, ya la abstracción, que más que nada cuando hablamos de abstracción hablamos de un proverbio, de una analogía, ¿verdad? Y esta está relacionada directamente con ¿qué? Con el lóbulo frontal. Entonces, básicamente eso. También tenemos, ahora sí entramos a lo que sería sistema límbico, ¿ya? Sistema límbico. Y cuando hablamos de sistema límbico, básicamente nos referimos a ¿qué? A lo que son sentimientos. Cuando se hablan de sistema límbico, inmediatamente acuérdense de todo lo que es relacionado con algunos sentimientos, como cuáles, como la tristeza, el renegar, el miedo, ¿no? El enojo, la calma, la ansiedad y otras emociones, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante, ¿ya? Y como dice acá, límbico significa limítrofe. Es el encargado de, como ya mencionamos, controlar qué cosa, el comportamiento emocional, los impulsos de las motivaciones. Y va a ser un componente fundamental, ¿ya? El hipotálamo. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más del hipotálamo, ¿ya? Pero es algo muy importante. Además, tenemos que recordar que vamos a tener que este sistema va a estar interconectado con diferentes elementos basales del encéfalo, ¿ya? Y como ya había mencionado, vamos a tener diferentes estructuras pertenecientes a este sistema, como son acá, ¿qué cosa? Los núcleos septales, el área parolfatoria, los núcleos anteriores del tálamo, también ciertas porciones de ¿quiénes? De los ganglios basales, el hipocampo y la amígdala, ¿verdad? Entonces, la corteza límbica va a estar integrada justamente por este anillo de corteza cerebral en cada lado del encéfalo, ¿ya? Y vamos a comenzar hablando entonces de quién, del hipotálamo, ¿ya? Entonces, el hipotálamo va a representar el 1% de la masa encefálica, como ustedes pueden ver en esa imagen, es ese puntito chiquitito que ven ahí, ¿ya? Entonces, es por eso que se dice que representa el 1% del total de la masa encefálica.
y va a ser importante porque es uno de los medios de control sobre el sistema límbico, ¿ya? Es decir, va a poseer, ¿qué cosa? Unas vías de comunicación de doble sentido que van a enviar señales en 3 direcciones diferentes, ¿ya? La primera es la posterior e inferior, que va hacia el tronco del encéfalo, ¿ya? La superior, que va hacia el diencéfalo y telencéfalo, y hacia el propio infundíbulo hipotalámico también tenemos, que está relacionada ¿con qué? Con la función de tipo endocrina, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, básicamente eso, ¿ya? También hay que recordar que el hipotálamo va a tener diferentes núcleos, ¿ya? Hablamos de los núcleos de tipo posteriores, núcleos anteriores, ¿ya? Y también después vamos a hablar de aquellas funciones del hipotálamo, ¿ya? Entonces, comenzamos hablando de cómo, cuáles son esos núcleos posteriores del hipotálamo y con qué están relacionados, ¿verdad? Entonces tenemos el área hipotalámica posterior, que va a estar relacionada con ¿qué? Con el control vascular, la presión arterial, la dilatación pupilar y también los escalofríos. También tenemos el núcleo dorso-medial, ¿ya? Y este va a estar relacionado ¿con qué? Con el sistema nervioso entérico, ¿ya? Es decir, puede haber un aumento de la actividad intestinal. También tenemos el núcleo perifomicales, que está relacionado ¿con qué? Con el hambre, con la cólera, ¿no? El núcleo ventromedial relacionado ¿con qué? Con la saciedad, control endocrino. También tenemos el núcleo mamilar relacionado ¿con qué? Con reflejos alimentarios, emociones. También tenemos el núcleo arcuato y periventricular relacionado ¿con qué? Con el control, ¿no? Con el control de la hipófisis. También tenemos algunos núcleos anteriores del hipotálamo, como son el núcleo paraventricular, ¿ya? Que está relacionado ¿con qué? Con la contracción uterina y con la eyección de leche. Si hablamos de eyección de leche, ¿de qué hablamos? De oxitocina, ¿verdad? También tenemos el núcleo supraóptico, ¿ya? Que más que nada se encarga de la concentración del agua, ¿ya? También hablamos del área preóptica medial, es decir, cómo se va a relacionar con qué, con el control de la micción, la bradicardia, la hipotensión arterial, también con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También tenemos el área preóptica o hipotalámica anterior, relacionado con qué, con la temperatura, ¿no? Como por ejemplo sudor, jadeo, ¿ya? O inhibición, ¿ya? De ciertas hormonas. También hablamos de el área hipotalámica ventral, ¿ya? El núcleo del área hipotalámica ventral, que se encarga de qué cosa, del control de la respiración, circulación y emoción, y el núcleo sexualmente dimórfico, que se encarga de qué cosa, el control de la secreción de la hormona luteinizante y del coito. Muy bien, entonces, según lo que hemos mencionado y algunas funciones importantes de cada uno de estos núcleos, tanto anteriores y posteriores del hipotálamo, podemos hablar de que el hipotálamo es importante ¿para qué? Para múltiples funciones, ¿verdad? Entre ellas, ¿qué cosa? Regular algunos procesos metabólicos, ¿no? Como se vio en el área preóptica medial. Ya, por ejemplo, también el mantenimiento de la temperatura corporal, como se vio en el área preóptica e hipotalámica anterior, la integración de la actividad visceral, funcional y metabólica, de la digestión, circulación y respiración. También hablamos de procesos que activan y regulan la actividad inmunitaria. Y también el hipotálamo está encargado de ¿qué? De regular la actividad funcional y metabólica de la reproducción, que vimos en qué, en el núcleo sexualmente dimórfico, y la regulación también del ritmo circadiano, de sueño y vigilia, ¿ya? Eso es algo importante. Entonces, eso es todo lo correspondiente al hipotálamo. Acuérdense de las funciones, más que nada, porque eso es lo más importante. Y ahora sí entramos a lo que es hipocampo. Cuando ustedes les hablan de hipocampo, inmediatamente de qué se acuerdan, de cómo va a estar relacionado con qué, con la memoria, se puede decir, ¿no? Entonces, tenemos que va a presentar una composición de hasta 3 capas de neuronas, ¿ya? De hasta 3 capas de neuronas. Entre ellas tenemos a quienes, a lo que sería la capa molecular, como pueden ver ustedes acá, la capa molecular, la piramidal y la multiforme. También el hipocampo va a ser importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si hay una experiencia sensitiva, esta lo que hace es activar al hipocampo y a su vez, ¿qué cosa es lo que hace? Emite, ¿no? Eferencias hacia los núcleos anteriores que van a ir, ¿qué cosa? Hacia el hipotálamo, ¿verdad? Y a otras partes del sistema límbico a través del formix.
Entonces vamos a ver que la estimulación, ¿ya?, de estas regiones del hipocampo van a, ¿qué cosa? Van a dar lugar a diferentes patrones de comportamiento, ¿ya? Y, por ejemplo, patrones de comportamiento podríamos decir, ¿qué cosa? La ira, el placer, ¿verdad? También hay que hablar de que la excipación bilateral, ¿ya?, del hipocampo va a provocar, ¿qué cosa? Que la persona solo conserve la capacidad de memoria a corto plazo, es decir, una amnesia de tipo anterógrada, ¿ya? Y también tenemos que si la actividad del hipocampo indica, ¿no?, indica que una información neuronal tiene importancia, es probable que este impulso pase ¿a dónde? A tu memoria de largo plazo, ¿ya? Entonces eso básicamente es lo relacionado con el hipocampo, ¿ya? Entonces, listo, eso sería con todo con respecto aquí. Ahora sí hablamos de quién, de la amígdala, ¿ya? Cuando hablamos de la amígdala, ustedes acuérdense que está relacionado con qué, con la memoria de qué tipo, emocional, ¿ya? Podemos decir con la memoria de tipo emocional, ¿ya? ¿Por qué? Porque se encarga de reconocimiento emocional y del comportamiento, ¿ya? Y va a ser crítica, ¿para qué? Para la adquisición y expresión de respuestas al miedo condicionadas, ¿ya? Si la amígdala se afecta, se va a ver en diferentes trastornos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia del lóbulo temporal y la ansiedad y también la depresión, ¿ya? Entonces, la amígdala va a recibir diferentes señales neuronales que van desde la corteza límbica, así como también desde la neocorteza, ¿ya? Y también vamos a tener diferentes núcleos de la amígdala, así como vimos en el anterior, ¿ya? Vamos a tener núcleos de tipo corticales, laterales, basolateral, medial y basal, ¿ya? Entonces, es importante recordar eso y también que la estimulación de la amígdala puede provocar diferentes movimientos involuntarios. Por ejemplo, dar lugar a qué cosa? A la huida, al dolor intenso, al miedo y también algunas reacciones como podrían ser de placer y de recompensa, ¿verdad? Que están relacionadas con qué cosa? Con diferentes actividades como podrían ser, por ejemplo, ¿no?, las sexuales como erección, cópula, eyaculación, entre otros. Entonces, básicamente eso, lo correspondiente a la amígdala, y que también se encarga de aportar conocimiento para el comportamiento a un nivel semi-inconsciente. Entonces, eso es lo más importante relacionado con la amígdala, ¿ya? Y ahora sí entramos en lo que sería la corteza límbica, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no?, la corteza límbica, que es la que rodea todas las estructuras límbicas subcorticales y se encarga, ya es importante porque se encarga de transmitir las señales procedentes del resto de la corteza cerebral hacia lo que sería el sistema límbico y también en sentido opuesto. Y es importante porque funciona también como un área de asociación para el control del comportamiento, ¿ya? Se encarga de asociar, de asociar justamente ese control del comportamiento. Entonces, esa es la función más importante que podríamos considerar. Y hay que recordar que si, por ejemplo, hay una excipación bilateral de la porción posterior de la corteza orbitofrontal, ¿qué es lo que va a hacer? Que genere, ¿qué cosa? Un insomnio o inquietud motora, ¿ya? Eso es lo que es importante con respecto a la corteza límbica. Entonces, eso es todo lo correspondiente al tema 1, ¿ya?, de su semana número 4. Y ahora sí entraríamos al otro tema, ya que vamos a hacer, que es función sensitiva, ¿ya? A ver, voy a tratar de ingresar la otra diapositiva. Ya, ahora sí hablamos de función sensitiva, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de función sensitiva, acuérdense que más que nada vamos a hablar de algunos receptores, ¿no? Algunos receptores importantes que son encargados de qué cosa? De captar cierta información percibida, ¿ya? Entonces, hay que definirla como qué, como unas estructuras, ¿no?, que van a captar qué cosa, los cambios físicos y los cambios, cambios físicos y cambios físicos químicos, ¿ya?, que van a ocurrir tanto al interior del organismo y en su medio externo. También hablamos de un potencial receptor,
¿ya? Aquí van a recordar un poco de sus de sus tres primeras clases, ¿ya? Que es que también hablamos de un potencial, ¿ya? ¿Para qué? Para que se genere, ¿qué cosa? Para que se genere una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El estímulo va a ser captado por este receptor, y esos receptores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a modificar, ¿verdad? Diferentes cambios, tanto en las propiedades físicas de la membrana celular, como también en la permeabilidad. Entonces, esto lo que va a generar, ¿qué cosa es? Una difusión de iones, ¿no? Que ocurre, y esto lo que generan es una alteración a nivel del potencial de membrana, ocasionando, ¿qué cosa? Un potencial de receptor. Entonces, cuando hablamos de potencial de receptor, también hay que recordar de esas palabras que ya habíamos mencionado, del umbral. ¿Se acuerdan del umbral? Que un estímulo tenía que superar este umbral. ¿Para qué cosa? Para que genere, la acción que quería, ¿verdad? En cambio, un subumbral es la que no supera el umbral, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Este es el umbral y la onda no ha superado. Entonces, básicamente eso, y cuando se supera el umbral, ¿qué es lo que ocurre? El potencial de acción, ¿ya? Entonces, eso es lo correspondiente a potencial de receptor, ¿ya? Y ahora sí hablaríamos de una transducción sensorial, ¿ya? Y aquí también tenemos dos receptores. ¿Se acuerdan de los ionotrópicos y los metabotrópicos? ¿Ya? ¿Se acuerdan que los inotrópicos, qué cosas es lo que hacían? Permitían el paso del ion, ¿verdad? Permitían el paso del ion, estaban relacionados con ¿qué? Con la contracción, ¿ya? Y los metabotrópicos, que están relacionados con ¿qué? Con el mecanismo de transducción que ejercían ¿quiénes? Las proteínas de tipo G, ¿verdad? Y cuando hablamos de proteína G, ¿de quiénes hablábamos? De segundos mensajeros, ¿no? Como el AMP cíclico, GMP cíclico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de traducción sensorial, eso es lo que vamos a recordar, ¿no? Como estos receptores, tanto el inotrópico y los metabotrópicos. Muy bien, entonces hablamos también de algunas modalidades sensoriales, ¿ya? Y cuando hablamos de modalidades sensoriales, básicamente nos referimos a cómo estos diferentes estímulos van a ser captados por algunos receptores. Por ejemplo, en el caso de la luz, ¿quiénes son los que captan esta información? Los fotorreceptores, ¿verdad? En el caso del dolor, ¿quiénes son los que captan esta información? Los nociceptores, ¿no? Entonces, es algo así, ¿ya? También tenemos que el sonido, ¿ya? Otro ejemplo, que el sonido va a ser captado por ¿quiénes? Por las células ciliadas internas, ¿verdad? Y también tenemos que va a ser captada por ¿quién? Por algunos receptores de tipo vestibulares, ¿ya? Entonces también nos hablan de la clasificación de modalidades sensoriales, y aquí básicamente, como ustedes pueden ver, ¿ya? Vemos cómo están asociadas, ¿no? Cada uno de los, ¿cómo se dice? De los sentidos, ¿no? De los sentidos, ya sea visual, ¿no? Tal vez de tipo gustatorio, de tipo olfativo, ¿con qué tipo de receptor está asociado? ¿No? Por ejemplo, en el visual, ¿qué cosa ven? Un fotorreceptor, ¿ya? Por ejemplo, en el gustatorio, ¿qué es lo que ven? Un quimioreceptor, al igual que en el olfatorio, ¿no? Y más adelante lo van a poder comprender mejor. También tenemos el somato sensorial, que está relacionado con ¿qué? Con mecanorreceptores, ¿ya? Eso es algo muy importante. Más adelante también vamos a ver alguno de estos mecanorreceptores. Entonces, básicamente eso, ¿ya? Siempre que hablamos de un tipo de sensación, vamos a relacionar directamente con un tipo de receptor, ¿ya? Entonces, eso básicamente. También tenemos algunos receptores de la sensibilidad somática, ¿ya? Y aquí hablamos de quiénes, de las terminaciones nerviosas libres, como pueden ver aquí, ¿ya? Terminaciones nerviosas libres, y también de los encapsulados. Y dentro de los encapsulados, ¿a quiénes tenemos? A los bulbos de Krause, el corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Ruffini, ¿verdad? ¿Y con quién está relacionado las terminaciones nerviosas libres, las que ven acá? Con la sensibilidad de tipo dolorosa. Entonces eso es lo importante aquí, en el caso de receptores de sensibilidad somática. También tenemos receptores de la sensibilidad propioaceptiva. Y aquí se acuerdan que nosotros la clase pasada hablamos de quiénes, se acuerdan que hablamos del órgano tendinoso de Golgi y del uso muscular. Entonces esos dos son considerados receptores de la sensibilidad propioceptiva, ¿ya?
Y más adelante vamos a volver a mencionar a estos dos para que lo puedan comprender mejor, pero quédense con esa idea, sensibilidad proprioceptiva y sensibilidad somática, ¿no? Sensibilidad somática a quienes habíamos mencionado, a las terminaciones nerviosas libres y a los encapsulados, ¿no? Como corpúsculo de Pacini, Meissner, Ruffini. Y aquí al uso muscular y al órgano tendinoso de Golgi. ¿Ya? Entonces, listo, eso sería lo correspondiente a tanto receptores de la sensibilidad proprioceptiva y receptores de la sensibilidad somática. Ahora sí, hablamos de receptores táctiles, ¿ya? Cuando hablamos de receptores táctiles, también hablamos de terminaciones nerviosas libres, que lo que hacen, como ya les había mencionado hace una diapositiva, es captar el dolor, ¿ya? Y aquí tenemos también que van a estar relacionados ¿con qué? Con el corpúsculo de Meissner, Merkel y Pacini. Y tenemos que nos hablan aquí de dos diferencias, por ejemplo, en la piel con pelo y en la piel sin pelo, ¿ya? Cada una de ellas va a estar asociado a diferente tipo de receptor. Por ejemplo, ¿ya? La piel con pelo va a ir asociado a un receptor de folículo piloso, ¿ya? Y ahí tenemos a quienes, a los receptores de tipo Merkel y Ruffini, ¿ya? Y en cambio, la piel sin pelo, ¿a qué receptores va a estar asociado? A esos receptores llamados corpúsculos de Pacini y los de Meissner, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo correspondiente a estos receptores táctiles, ¿ya? Y también hablamos de algo muy importante, que es la neurona sensitiva. En este caso, ¿ya? Cuando hablamos de la neurona sensitiva, para lo que son todo este tipo de receptores, tanto táctiles, ¿no? Táctiles, hablamos de una neurona de tipo pseudo unipolar, ¿ya? Es algo muy importante. Entonces, acuérdense más que nada de eso. Cuando hablamos de la neurona sensitiva, neurona pseudo unipolar, ¿ya? También hablamos del corpúsculo de Pacini, ¿ya? Que es cuando el receptor se encuentra en la parte profunda de la piel, ¿no? Se va a enviar esta información y va a llegar ¿a dónde? Hacia las astas posteriores de la médula espinal. Es decir, para que genere qué cosa, o para que lleve qué cosa, una información sensitiva. Acuérdense que todas estas informaciones, ¿ya? La mayoría de ellas van a llegar ¿a dónde? Hacia las astas posteriores de la médula espinal, ¿ya? Eso es algo muy importante y lo he puesto ahí en negrita. Entonces, ya, hablamos también de un potencial de receptor. Y esto básicamente va a estar asociado con generar, ¿qué cosa? Una deformación en una membrana de receptor. Por ejemplo, nosotros al ejercer una presión sobre cierta superficie, ¿no? de nuestra mano, por ejemplo, lo que ocasionamos, ¿qué cosa es? Una deformación de la membrana, ¿ya? Entonces, este receptor, ¿qué es lo que hace? Aperturar ciertos canales mecánicos de sodio, ¿no? Generando, ¿qué cosa? Cuando hablamos de sodio, hablamos de un potencial de receptor, ¿verdad? Y si supera el umbral, se genera justamente ese potencial de acción. Es decir, si tocamos suavemente, ¿no? Sobre la superficie de nuestra mano, por ejemplo, no vamos a detectar, o sea, si no la llegamos a tocar, ya no vamos a lograr detectar y por lo tanto no va a superar el umbral, ¿ya? Pero si hacemos una presión fuerte, ahí sí va a superar el umbral y va a generar, ¿qué cosa? Nuestro potencial de acción. Y es por eso que cuando hablamos de un potencial de acción, hablamos de un potencial en nuestro receptor. Es decir, en este caso de un ejemplo de presión, ¿no? De presión que se ejerce, como pueden ver aquí en la imagen. Entonces, eso básicamente, ¿ya? También aquí vamos a hablar de algunos canales iónicos que van a estar en las terminales nerviosas, ¿ya? De estos mecanorreceptores que van a ser, ¿qué cosa? Activados por algunos estímulos mecánicos que lo que hacen, como ya les había mencionado, es extender o deformar, ¿qué cosa? La membrana, ¿ya? Entonces, acuérdense principalmente de eso, ¿ya? De cómo este potencial receptor es que va a actuar o cómo se va a generar, ¿no? Cómo se va a generar. En este caso era por un cambio de presión, ¿verdad? Por un cambio de presión. Entonces, eso básicamente. También nos hablan de campos receptivos, ya receptivos, que nos hablan de cómo va a haber una determinada área de piel que va a poder ser inervada por un receptor, ¿ya? Y como ya hemos mencionado, lo que hace es que la información, ¿dónde va a llegar? Hasta el asta posterior de la médula espinal, ¿ya? Dentro de esos campos receptivos, ¿ya? Y algo importante que tenemos aquí es que pueden ser tanto de tipo excitatorios, ¿ya? Que pueden producir, ¿qué cosa? Una despolarización. O pueden ser también de tipo inhibitorios, ¿ya? Eso es algo muy importante.
Entonces, cuando les hablen de campos receptivos, acuérdense básicamente de eso, ¿no? De cómo va a llegar toda esta información hacia dónde, hacia el asta posterior de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, ¿ya? También hablamos de de cómo la intensidad se va a codificar de tres modos, ¿ya? De tres modos, ¿ya? Mediante, ¿qué cosa? Mediante la cantidad de receptores activados, por diferencias en las frecuencias de acción de las neuronas sensoriales de la vía, o mediante la activación de diferentes tipos de receptores, ¿ya? Hay que recordar que cada estímulo va a depender del estímulo para que actúen ese tipo de receptores. Y más adelante lo vamos a comprender un poco mejor, ya que vamos a hablar que van a haber receptores que van a ser más veloces y receptores que van a ser menos veloces, ¿ya? Y también algo importante aquí, que les puse abajito, es que si hay una mayor duración del estímulo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una adaptación en quiénes, en los receptores, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, también hablamos de una modulación de la respuesta, ¿ya? Y aquí hablamos básicamente de un control eferente. ¿Por quiénes? Por las señales del sistema nervioso central, que van a llegar ¿a dónde? Hacia los receptores, y van a informar que se amplíen este margen dinámico. Y aquí nos ponen el ejemplo de un lápiz, ¿no? Para comprenderlo mejor. Por ejemplo, aquí lo que hace es, por ejemplo, cuando le pone la punta del lápiz en la palma de la mano, ¿no? Lo que hace es que se amplíe un margen dinámico, ¿verdad? Y va a haber una inhibición lateral. Se dice que va a haber una inhibición lateral. ¿Por qué? Porque al estimular un receptor, los impulsos que hacen inhiben a otros receptores cercanos, ¿ya? Por conectaciones sinápticas. Entonces es algo muy importante y que va a tener que ver bastante en la modulación de la respuesta. Acuérdense de control eferente, ¿ya? Que hace ¿qué cosa? Que se amplíe el margen dinámico. La autoinhibición también, que es la activación de un reflejo inhibidor, y la inhibición lateral, que es como se puede decir, inhibe, ¿no? A otros receptores cercanos y solamente estimula un solo receptor, ¿verdad? ¿Y por quiénes lo da? Por conectaciones sinápticas, ¿ya? Entonces, eso es lo que genera, ¿no? Lo que ven en la imagen, ¿no? El estímulo, ¿no? Lo que hace es provocar, ¿qué cosa? Una despolarización, ¿no? Entonces, va a estar interrelacionado ¿con qué? Con unas ciertas interneuronas, y esas interneuronas, ¿qué hacen? Van a cumplir una función de tipo inhibitoria, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, una inhibición de tipo lateral. Entonces eso básicamente se refiere a modulación de la respuesta, ¿ya? Entonces, ahora sí, hablamos de la adaptación de los receptores y como ya les había mencionado, tenemos dos tipos de receptores, tónicos y fásicos. Y aquí lo caracterizan por el tipo de adaptación que va a tener cada uno. Por ejemplo, los tónicos van a ser de adaptación lenta, se van a disparar rápidamente al principio y van a mantener su disparo si el estímulo está presente. En cambio, los básicos son todo lo contrario, ¿verdad? Son de adaptación ¿de qué tipo? Rápida. Que lo que hacen es disparar al principio y se van a desconectar ante un estímulo constante y van a volver a activarse cuando el estímulo desaparece. Es decir, por ejemplo, ¿no? Siempre pongamos un ejemplo. En adaptación rápida, ya en adaptación rápida o fásica, podemos decir que están ¿quiénes? El corpúsculo de Pacini y el receptor de folículo piloso. Y dentro de la adaptación lenta o receptor de tipo tónico, están los receptores de la cápsula articular o del uso muscular, ¿ya? Entonces, esto es algo importante también. También nos hablan, también nos hablan de la discriminación de dos puntos, ¿ya? Y eso más que nada está relacionado de cómo estos campos receptivos más pequeños, ¿no? Van a estar relacionados directamente con, por ejemplo, con los pulpejos de dedo, ¿ya? Y los campos receptivos más amplios vamos a encontrarlos en dónde, en el brazo. Es decir, vamos a poder discriminar dónde mejor, en un pulpejo de dedo o en el brazo. ¿Dónde lo vamos a poder discriminar mejor? En el pulpejo de dedo, ¿verdad? Porque podemos decir que ahí tenemos como que una mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, eso básicamente se debe a la discriminación de dos puntos, ¿no? Es evaluar dos diferentes puntos y evaluar cuál de ellos va a tener mayor sensibilidad, ¿no? Y dónde se va a poder discriminar mejor, ¿ya? Y es por eso que decimos que si lo comparamos con los receptores que se encuentran en el brazo, ¿no? En el caso de los pulpejos de dedo, vamos a encontrar qué cosa que se va a discriminar mejor dónde, en el pulpejo de los dedos. Y ahora sí hablamos de la clasificación de las fibras sensitivas, y eso es lo que les mencionaba, ¿ya?
Y aquí tenemos que se van a clasificar según la velocidad, como ustedes pueden ver. Aquí mielinizadas y desmielinizadas o no mielinizadas, como la quieran decir. Entonces, dentro de la mielinización vamos a encontrar a fibras de tipo alfa, beta y delta. Y estas van a ser importantes, ¿por qué? Porque alcanzan ¿hasta dónde? Hasta 120 metros por segundo, ¿no? ¿Quiénes son las más rápidas? Las fibras de tipo alfa, ¿verdad? ¿Ya? Luego le sigue las beta y por último la gamma, ¿ya? También tenemos las no mielinizadas, es decir, amielinizadas, como las quieran decir. Encontramos las fibras de tipo C, ¿ya? Las fibras de tipo C. Y estas, miren la velocidad que tienen. La velocidad que tiene es demasiado lenta en comparación con unas fibras mielinizadas, ¿verdad? Y eso es lo que ya habíamos mencionado en las clases pasadas, ¿no? Cómo la mielinización estaba relacionada directamente con la velocidad que iban a tener cada uno de estos impulsos. Entonces, podemos decir eso. Acuérdense, mielinizadas, las fibras de tipo alfa, beta y delta, y amielinizadas o no mielinizadas o desmielinizadas, las fibras de tipo C, ¿ya? ¿Y por qué se clasifican? Más que nada por la capacidad o la velocidad, ¿no? La velocidad que va a tener cada una de ellas, y las más rápidas, ¿quiénes son? Las alfa. Entonces, acuérdense básicamente eso, y a partir de eso pueden recién comprender o deducir, ¿no? Todo lo que nos presentan en esta tabla, ¿no? Como miren cómo los mecanorreceptores van a tener una elevada velocidad. Y compárenlo, mire, con los otros receptores, ¿no? Compárenlo con otros receptores, compárenlo más que nada con con los receptores que tienen fibra de tipo C, porque esos tienen, ¿qué cosa? Una velocidad, ¿de qué tipo? Lenta, ¿verdad? Lenta. En cambio, las alfa, las beta y las gamma son rápidas. ¿Quiénes son más rápidas? Las alfa, las beta, las gamma, las alfa, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Es lo correspondiente a estas fibras sensitivas, ¿ya? Y ahora sí hablamos de la sensibilidad somática, ¿ya? Cuando hablamos de sensibilidad somática, hay que recordar que hablamos de algunos mecanorreceptores, como son ¿quiénes? El tacto, la presión y la vibración. ¿Qué es el tacto? Es cómo se va a dar una estimulación de estos receptores táctiles, ya sea de la piel o de los tejidos, que se van a encontrar debajo de la piel, ¿verdad? La presión, que ya hemos mencionado en el ejemplo anterior, que es la deformación de los tejidos, ¿no? La deformación de los tejidos que es generado. Entonces, también tenemos la vibración. La vibración son señales sensitivas que se repiten a una gran frecuencia, ¿ya? Entonces, básicamente eso. También tenemos algunos mecanorreceptores superficiales y algunos mecanorreceptores de tipo profundos. Dentro de los mecanorreceptores de tipo superficiales encontramos a los de Meissner, ¿ya? Que es un receptor de tipo fásico, que está relacionado ¿con qué? Con los reflejos, ¿ya? Con los reflejos. Se puede decir que es un receptor de tipo rápido, ¿ya? También tenemos el de Merkel, ¿ya? El de Merkel, que es un receptor ¿de qué tipo? De tipo tónico. ¿Por qué se dice que es de tipo tónico? Porque se va a asociar ¿con qué? Con la presión, ¿no? Con la presión y con los cambios ¿de qué? De textura. También tenemos algunos corpúsculos más profundos, como en este caso viene a ser el de Pacini, ¿ya? Que es fásico. ¿Por qué? Porque está relacionado ¿con qué? Con vibraciones rápidas y con presión mecánica. Y también tenemos el profundo, el otro mecanorreceptor profundo, que es el de Ruffini, o tónico, que está relacionado ¿con qué? Con el dolor, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo relacionado con mecanorreceptores. También hablamos de el tacto, ¿ya? El tacto. Cuando hablamos del tacto hay que recordar que básicamente está relacionado con ¿qué? Con los cambios de presión que se van a dar a nivel ya sea de una parte de la piel, ¿no? Es decir, una deformación. Entonces, vamos a ver que también va a tener cierta densidad, ¿ya? Cierta densidad según las partes en las que hablemos. Por ejemplo, vamos a tener una mayor densidad de los receptores. ¿En dónde? En la punta de la lengua, ¿verdad? En la punta de la lengua. Por ejemplo, en la palma de la mano vamos a encontrar ¿qué cosa? 10 centímetros cuadrados, dedo del índice 20 centímetros cuadrados, ¿no? La densidad. La punta de la lengua de 70, 90, ¿ya? Y en la espalda también, ¿no? Una pequeña, ¿no? Miren cómo en la espalda hay una menor, se puede decir,
menor densidad de los receptores. Entonces también hablemos de la agudeza táctil que va a haber en la mano humana, ¿ya? Que va a ser muy alto a comparación de ¿dónde? A comparación de la yema de los dedos, ¿verdad? También hablemos de cómo estas terminaciones nerviosas libres van a estar asociadas a ¿cuál? A lo que sería al dolor, ¿ya? Y tenemos aquí también fibras de tipo delta, que hemos mencionado, que eran las fibras de tipo delta, fibras rápidas o lentas, rápidas, ¿verdad? Pero eran las más rápidas ¿de dónde? Eran más rápidas en comparación con las fibras de tipo C. Pero si hablamos de las fibras mielinizadas, serían las más lentas, ¿verdad? Porque las más rápidas, ¿quién eran? Las fibras de tipo alfa, ¿verdad? Luego le seguían las beta y luego las delta. Entonces, aquí tenemos las fibras de tipo delta, que va de 5 a 30 metros por segundo, y las fibras de tipo C, que son las no mielinizadas o amielinizadas, que alcanzan una velocidad de menos de 2 metros por segundo. También dentro del aparato receptor, ya del tacto, vamos a encontrar a quienes, a los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, también las terminaciones de Ruffini, a los discos de Merkel y algunas terminaciones como van a ser también las de Merkel, ¿ya? Entonces, básicamente eso hablamos con respecto al tacto. Acuérdense de las terminaciones nerviosas, ¿ya? Más que nada, y de los aparatos receptores. Entonces, eso más que nada. Y también hablamos de la sensibilidad dolorosa, ¿verdad? De la sensibilidad dolorosa. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia tanto sensorial y emocional desagradable, ¿verdad? Y también tenemos aquí clasificación, ¿ya? Clasificación de estos receptores del dolor, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el nociceptivo, que está relacionado con ¿qué cosa? Con un dolor posoperatorio, ¿ya? Por ejemplo, podríamos relacionarlo con ¿qué? Con un dolor de tipo articular, ¿ya? Y este es muy importante porque este receptor va a responder a lo que son los opioides y a los AINES. ¿Qué son los opioides? Los opioides son un tipo de fármacos, ¿ya? Que están asociados a ¿qué? A disminuir el dolor, ¿ya? Cuando ustedes les hablen de opioides, acuérdense inmediatamente de dolor, ¿ya? De dolor, relacionado a ¿qué? Al dolor. ¿Ya? Entonces, acuérdense básicamente eso. También tenemos el otro tipo de receptor, que es el neuropático, ¿ya? Que se produce cuando hay una lesión de la vía somatosensitiva de cualquier lugar de su trayecto, ya sea un lugar periférico o un lugar central. Y este dolor de tipo neuropático generalmente responde a algunos fármacos antipilépticos, antidepresivos y también a algunos antirrítmicos. Entonces, eso es lo más importante con respecto a la clasificación de estos receptores del dolor, ¿ya? Entonces, también hablamos de algunos tipos de dolor, ¿ya? De algunos tipos de dolor. Hay que recordar que el dolor lo van a transmitir ¿quiénes? Las fibras mielinizadas. Es decir, si hablamos de fibras mielinizadas, podemos hablar de las fibras bien alfa, beta o gamma, ¿ya? Pero para este caso específicamente es las fibras de tipo gamma, ¿ya? Y también tenemos otras fibras no mielinizadas que van a transmitir ¿qué cosa? El dolor lento. ¿Mediante quiénes? Mediante las fibras de tipo C. Entonces, cuando les hablen de dolor, acuérdense de qué? De que el dolor rápido, va a haber un dolor rápido y va a haber un dolor lento. Dolor lento relacionado con ¿qué? Con las fibras no mielinizadas o fibras de tipo C, y dolor rápido con las fibras de tipo delta, ¿no? Entonces, eso es lo más importante aquí. También acuérdense de receptores del dolor, y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, encontramos qué cosa, receptor térmico, ¿no? Como el receptor térmico y el receptor mecánico van a estar asociados a ¿qué? A estas fibras mielinizadas, ¿verdad? Estas fibras mielinizadas o de tipo delta. También tenemos el polimodal o el silencioso asociado con ¿qué? Con las fibras de tipo C. Entonces, eso básicamente. También acuérdense de los receptores y fibras, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos decir que estas fibras de tipo delta, tanto como las fibras de tipo C, van a llegar ¿hasta dónde? Hasta donde, ¿se acuerdan que les había mencionado que toda esta información mayoritariamente llega hacia dónde? Hacia el asta posterior de la médula espinal, y es aquí donde se realiza ¿qué cosa? Una sinapsis, ¿no? Una sinapsis con toda esta información que ha llegado. Y lo que hace es cruzar hacia la línea media del lado contrario, ¿no? Yendo ¿hacia dónde? Hacia la vía anterolateral, ¿ya? Entonces eso básicamente es con respecto a cómo se lleva esta información, ¿verdad? Cómo se lleva esta información, y lo que finalmente quiere es llegar a esta vía anterolateral. Entonces, también hablamos de un dolor referido, ¿ya?
de un dolor referido. No solamente hablamos de un dolor rápido, un dolor lento, sino también de un dolor referido, ¿ya? Pero más que nada, este de acá tiene que ver con la sensibilidad de la piel, ¿no? Y la sensibilidad visceral, ¿ya? Y esta también va a llegar ¿hacia dónde? Hacia el asta posterior de la médula espinal, y es por eso justamente que genera o produce, ¿qué cosa? Un dolor de tipo referido, se puede decir, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando te duele, ¿no? Te duele el hígado, ¿no? El hígado, o te duele el estómago, tú sabes que es ahí, ¿verdad? Porque es un dolor de tipo referido, ¿ya? Justamente porque esta información, ¿qué es lo que hace? Viaja ¿hacia dónde? Hacia tu asta posterior de la médula espinal, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Porque sabes, ¿no? Sabes dónde exactamente va a estar el dolor. Muy bien, también hablamos de la transducción de señal, ¿ya? Cuando hablamos de la transducción de señal hay que recordar a dos receptores, ¿ya? A los receptores de la familia de TRP, ¿qué quiere decir? A receptores que van a ser asociados ¿a quiénes? A las proteínas G, ¿ya? Y también hablamos de otros canales que van a ser asociados ¿a qué receptores? A receptores con información de tipo térmica, ¿ya? Receptores de tipo térmica. Y básicamente eso. También tenemos algunas vías de dolor, ¿ya? Vías de dolor, que como ya hemos mencionado, ¿hacia dónde va la información? Hacia las astas posteriores de la médula espinal, ¿verdad? Cruzaba la línea media, asciende por la vía anterolateral, y esta información es la que va a hacer, ¿qué cosa? Una siguiente sinapsis. Entonces tenemos diferentes vías, ¿ya? Por ejemplo, la vía espinotalámica es cuando llega al tálamo, ¿ya? La vía espinoreticular es cuando se da la sinapsis a nivel de los núcleos reticulares, y la vía espinomesencefálica es cuando más que nada va a estar relacionada con la supresión del dolor, ¿ya? Y es por eso que también es importante para uso farmacológico. Entonces, eso es más que nada lo relacionado con el dolor, y ahora sí entramos ¿a qué? Al sistema opioide endógeno. Como ya les había mencionado, cuando ustedes les hablen opioide, acuérdense inmediatamente ¿de qué? De dolor, ¿ya? De dolor. Entonces, cuando hablamos de un sistema opioide endógeno, ¿ya? Nos referimos a cómo se va a producir, ¿no? Esta primera sinapsis en el asta posterior, y se produce justamente un bloqueo a nivel de esta vía del dolor, ¿ya? Y cuando hablamos de la vía del dolor, nos referimos exclusivamente ¿a quién? A dos sustancias importantes, o se puede decir dos neurotransmisores importantes, ¿no? Como son el glutamato y la sustancia P. ¿Ya? Entonces eso es algo muy importante que es parte del sistema opioide endógeno. Acuérdense más que nada de esos dos neurotransmisores porque es lo que más llama la atención en este caso. El otro punto importante también que es importante hablar, ¿ya? Es resaltante hablar, ¿ya? Es de la sensibilidad propioceptiva. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sensibilidad propioceptiva, también hablamos de los que son los propios receptores, ¿ya? Cuando hablamos de propios receptores, inmediatamente acuérdense de qué, de postura, movimiento, todo lo relacionado a lo que es una sinestesia, ¿ya? También hablamos que van a responder al grado de estiramiento de los órganos que los van a albergar, ¿ya? La localización, ¿dónde va a estar esta sensibilidad propioceptiva? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado al principio, ¿no? Como quienes estaban ahí, ¿no? ¿Se acuerdan del órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Y del uso muscular. Entonces, si hablamos de esos dos, ¿qué podríamos decir? ¿Dónde se encuentran? En el músculo esquelético, los tendones, las articulaciones, ligamentos y tejido conectivo, ¿no? Que recubre los músculos y huesos. Entonces, también tenemos aparatos de receptores, ¿ya? Como son, ¿qué cosa? Las terminaciones de los extremos ensanchados, terminaciones de Ruffini, terminaciones encapsuladas, ¿no? Terminaciones especializadas. ¿Quiénes son las terminaciones especializadas? Los usos musculares, ¿no? Y también tenemos algunos receptores tendinosos de Golgi, como ya habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, en el caso de una vibración, ¿ya? Vamos a tener que van a actuar dos tipos de receptores, como son los corpúsculos de Pacini, ¿ya? Que van a tener una mayor velocidad, se puede decir, de 60 a 800 centímetros por segundo, y los corpúsculos de Meissner, que van a tener una menor velocidad, ¿no? Porque viajan ¿de dónde? Viajan hasta, inclusive, o sea, llegan hasta 80 centímetros por segundo. Entonces, eso es básicamente con la sensibilidad propioceptiva. ¿Se acuerdan de quiénes? De uso muscular, de órgano tendinoso de Golgi, relacionado con ¿qué? Con los tendones, articulaciones, ligamentos, tejido conectivo, ¿no? Y se acuerdan de los corpúsculos de Pacini y Meissner, más que nada de esos dos. Entonces, empezamos hablando un poco del uso muscular. Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada.
¿ya? Pero aquí lo importante es mencionar acerca de sus tipos de fibras, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de fibras, ¿ya? Las intrafusales, ¿ya? Las intrafusales que se encuentran en el uso muscular y las extrafusales que se encargan exclusivamente ¿de qué? Del movimiento, ¿ya? Intrafusales, como dice su nombre, intra, ¿no? En el uso muscular y las extrafusales, movimiento, ¿ya? Entonces, acuérdense también que van a responder a qué cosa? A la elongación de la fibra muscular. Y también hay que recordar que las fibras intrafusales van a recibir ¿qué cosa? Inervación de las motoneuronas de tipo gamma y las extrafusales van a recibir inervación de las motoneuronas de tipo alfa. Entonces, eso es básicamente lo correspondiente a uso muscular y lo más importante. También hablamos de un mecanismo de transducción, ¿ya? Y esto básicamente es cómo este mecanorreceptor se va a deformar. ¿Con qué? Con la presión, ¿no? Y cómo esta deformación va a ocasionar, ¿qué cosa? Una apertura en los canales de iones que se van a encontrar ¿en dónde? En la membrana, ¿no? ¿Y qué van a ocasionar? Una despolarización, ¿verdad? Y si hablamos de una despolarización, ¿de qué hablamos? De un potencial de acción, ¿verdad? Entonces, eso básicamente, ¿ya? Y el uso muscular, ¿a qué va a responder? A la elongación, al estiramiento, y va a mediar ¿qué cosa? El reflejo miotático, ¿ya? Entonces, eso es lo correspondiente. Y ahora sí vamos a hablar de qué? De un reflejo miotático inverso y del órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué es el órgano tendinoso de Golgi? Bueno, también ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que está en el tendón y responde a la tensión, ¿verdad? Y la tensión lo que hace es generar, ¿qué cosa? Un feedback negativo y hace que las fibras se relajen, ¿no? Y eso es lo que les había puesto el ejemplo la clase pasada. Si, por ejemplo, pisas una aguja, ¿no? Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa con ese lado? Se relajan, ¿verdad? Se relaja ese lado y se extiende el otro, ¿no? Entonces, eso básicamente. Y el otro, el que hace que está relacionado directamente con el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Es el reflejo miotático inverso, ¿ya? Porque al estimularse justamente este órgano tendinoso de Golgi, este se va a relajar, ¿no? Y se contrae, ¿verdad? Y por eso se suelta. Por ejemplo, cuando cargamos un peso, ¿no? Cuando cargamos un peso que no podemos, ¿no? Que, por ejemplo, de 100 kilos, ¿no? Inmediatamente se va a relajar, ¿no? Se van a relajar las fibras y entonces lo que hace es soltarse, ¿verdad? Soltarse ese peso. Entonces, eso básicamente, ¿ya? Eso básicamente. También es importante recordar eso. Entonces, ahora sí entramos a qué cosa? A sensibilidad de tipo térmica, ¿ya? Y cuando hablamos de sensibilidad tipo térmica, inmediatamente hablamos de qué? Termorreceptores, ¿verdad? Termorreceptores. Termorreceptores, todo lo asociado a qué? A receptores de tipo que detectan esta sensibilidad térmica. Entonces, tenemos diferentes tipos de receptores para la sensibilidad térmica, ¿ya? Para el frío, calor, ¿no? Y que ambos van a producir, ¿qué cosa? Van a producir dolor, ¿ya? También tenemos receptores que van a estar, ¿qué cosa? En las terminaciones nerviosas, ¿ya? Y que van a responder a una temperatura absoluta. También tenemos que la transducción de señal, ¿ya? Es cuando van a ocurrir, por ejemplo, cambios en la intensidad metabólica, ¿ya? Cambios en la intensidad metabólica, que lo que hacen es alterar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? También tenemos algunos receptores para el frío, ¿ya? Eso es algo importante, que es de 4 a 10 veces más que los receptores de calor. Tenemos algunas vías aferentes, que lo que hacen es llevar información, ¿ya? Y dentro de estas fibras aferentes, aquí nos tenemos a las fibras de tipo delta, ¿ya? También tenemos la sensibilidad al calor, ¿ya? Acuérdense que el receptor de calor va a tener una sensibilidad de 20 a 47 grados centígrados y una máxima sensibilidad se va a alcanzar ¿en dónde? Hasta los 40 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener alguna distribución, ¿ya? Por ejemplo, tenemos receptores de calor que van a ser fibras de tipo C, ¿ya? Y vamos a encontrarlas más que nada ¿en dónde? En la palma de la mano, en el antebrazo, en la espalda, ¿verdad? En la mejilla, ¿no? En el dorso de la mano, el dorso del brazo. También vamos a hablar de la sensibilidad al frío, ya la sensibilidad al frío, y también vamos a hablar aquí que van a tener unos receptores que van a reaccionar recién entre los 10 a 40 grados centígrados y van a tener una máxima sensibilidad entre los 15 a los 20. Por eso podemos decir que también van a tener cierta distribución, ¿verdad? Estos receptores son ¿de qué tipo? De tipo delta y de tipo C,
¿ya? Eso es algo muy importante. ¿Y dónde vamos a encontrar estos receptores mayoritariamente de frío, ¿ya? En los labios, ¿no? Por eso es que cuando nuestro cuerpo nos manda una señal de frío, ¿no? Lo primero que se nos congela, se podría decir, son los labios, los dedos y también el tronco, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Con respecto a la sensibilidad térmica. También hablamos de los sentidos del gusto, por ejemplo, ¿no? Entre los sentidos tenemos el gusto, ¿ya? Y tenemos aquí a diferentes receptores gustativos, ¿ya? Y cuando hablamos de receptores gustativos, hablamos de que son quimiorreceptores y lo que hacen es responder a sustancias disueltas en líquidos bucales que los bañan. Por ejemplo, los botones gustativos. ¿De qué se encargan los botones gustativos? De percibir justamente ese sentido del gusto, ¿verdad? Y van a estar formados por ¿quiénes? Por 50 células epiteliales modificadas. Se van a encontrar de dónde, en la lengua, en las paredes de las papilas, fungiformes, calciformes, en la mucosa del epiglotis, en la faringe, ¿ya? Y cada yema gustativa va a estar conformada a su vez por 4 tipos de célula, como son las células basales, células oscuras, células claras y células de tipo intermedias. También tenemos, aparte de los botones gustativos, a lo que son las papilas gustativas. Y esas papilas gustativas van a constar de cuatro tipos de célula, ¿ya? Por ejemplo, las calciformes, las fungiformes, las foláceas y las filiformes. Cada una de ellas se llama, o se podría decir que se encarga específicamente de un lugar en específico, ¿ya? De un lugar en específico. Por ejemplo, las calciformes, ¿dónde se encuentran? Atrás. Las fungiformes se encuentran bien adelante. Las foláceas a los costados y las filiformes van a ser las más numerosas, pero a diferencia de las demás, no van a contener botones gustativos. Entonces también hablamos de unas modalidades básicas como son dulce, umami, agrio, salado, ¿no? El salado y el amargo, ¿ya? Y cuando hablamos de modalidades básicas, ¿no? De todos estos, también hablamos de que se tiene que superar, ¿qué cosa? Un umbral, ¿ya? Un umbral gustativo. Así como hablamos en el principio de un subumbral, un umbral, ¿ya? Para que se genere un potencial de acción, ¿no? Tiene que generarse qué cosa o qué tiene que hacer, el estímulo tiene que pasar qué cosa, nuestro umbral, ¿verdad? Entonces, eso básicamente con respecto a cada una de las modalidades básicas, ¿ya? También nos hablan de algunas vías centrales del gusto, ¿ya? De algunas vías centrales del gusto, y creo que ahí nos quedamos, sí, creo que ahí nos quedamos. Y la próxima semana hacemos la parte que falta, ya la parte que falta, de lo que sería gusto, olfato, ¿no? Olfato y vista, ¿ya? Y hacemos también lo que sería líquido cefalorraquídeo. Lo que creo que en el pasito, sí, no les viene específicamente eso, más que nada les viene de memoria, de la primera clase, de funciones mentales superiores. Entonces, eso sería todo lo respecto a esta clase, ¿ya? Y la próxima hacemos la que nos queda, el próximo domingo, y también hacemos el siguiente tema, que es muy cortito. Así que sobrado lo acabamos. Y bueno, chicos, ¿alguna cosa que queramos aclarar? Para así recién terminar la reunión.